Hola, bienvenidos a la serie México y los signos de los tiempos. Hoy nos encontramos en el patio central del castillo de Chapultepec, donde estaremos platicando con el licenciado Antonio Velasco acerca del tema Los niños héroes y la guerra con Estados Unidos. Licenciado, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Nuestra última charla nos quedamos comentando cómo estaban accediendo el ejército norteamericano aquí al castillo. Cuando por fin entraron, llegaron aquí, a este patio central. ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando Nicolás Bravo y el general Monterde se dan cuenta que los norteamericanos han cambiado su estrategia y que en vez de atacar por un solo lugar, lo van a hacer por varios, ordenan que las tropas que aún quedaban se distribuyan para rechazar el ataque. Y a Vicente Suárez le dan la orden de que se coloque en el patio de honor del castillo, que es justamente por donde los norteamericanos van a irrumpir. ¿Quién era Vicente Suárez? Vicente Suárez nació en Puebla y él va a encarnar una virtud muy especial, que es nada menos que la virtud del amor. ¿Por qué? Porque él tenía una novia allá en Puebla que se llamaba Ana María González y llevaba con ella un romance de lo más platónico, pero al mismo tiempo de lo más intenso. Hay toda una serie de cartas y de versos. Un poeta, Vicente Suárez. Él era un poeta porque la madre de él era poeta. La madre de Vicente Suárez era una poetisa de cierta fama en la ciudad de Puebla, y entonces él había heredado esa cualidad, ¿no? Entonces él incluso elabora sonetos, que es una poesía bastante complicada y difícil, no solamente en honor de su novia, sino le hace un acróstico a cada uno de sus compañeros, a cada uno de los cadetes que lo acompañan. Entonces él recibe a los norteamericanos aquí en un ataque a la bayoneta, que los rechaza, y durante un tiempo los mantienen sin poder avanzar. Miguel Miramón, que era otro de los cadetes que también está realizando un combate ritual, lo acompaña, y en un determinado momento le estrellan a una bayoneta a Vicente Suárez en el pecho, pero esta no le llega al corazón porque él traía un relicario en donde tenía un cabello de Ana María, y esta se rompe el relicario, pero no le penetra la bayoneta. Pero ya, como se concentra tal cantidad de tropas en su contra, hay un momento en que lo terminan asesinando aquí justamente en este lugar donde estamos nosotros. Y acude a auxiliarlo. Acude a auxiliarlo Miguel Miramón, que también se batía muy bien a la bayoneta, pero él no es muerto porque los guardianes del castillo tenían un afecto especial por él, que lo consideraban como su hijo adoptivo, y entonces a través de un acto, digamos, de magia, porque fue la realidad, logran salvarle la vida y nada más lo toman prisionero a Miguel Miramón. Entonces la batalla continúa, y el siguiente cadete que va a quedar muerto va a ser Fernando Montes de Oca. Fernando Montes de Oca es el que encarna la virtud de la sabiduría. Él estaba disparando desde una de las ventanas, pero cuando ve que ya los norteamericanos están entrando por este lugar, se arroja de las ventanas para tratar de detenerlos, pero en el momento en que se está aventando por la ventana, recibe un disparo y ya cae muerto, ¿no? Fernando Montes de Oca era el niño aplicado del colegio militar. De hecho, cuando es expulsado, cuando expulsa Santana a Melgar, Fernando Montes de Oca es quien hace la defensa para que sea reinstalado. Así y se incorpora también Juan Escutia al colegio. Así es, qué bueno que lo recuerde, porque la defensa que hace él es con una base jurídica. Es decir, Fernando Montes de Oca es el que realmente creó en todos los niños héroes un gran interés por la historia de México. Se reunían en sus ratos de descanso abajo del castillo, en un lugar donde hay 4 huehuetes, que se les quedó los 4 huehuetes de Miramón, a repasar pasajes de la historia de México. Y él había estudiado muy a fondo los reglamentos militares. Entonces, cuando Santana expulsa a Agustín Melgar, él encuentra una disposición que autorizaba al director del colegio militar a instalar alumnos sin ninguna prueba ni ningún documento. Es decir, que los podía reinstalar en determinadas circunstancias, como era el caso, en caso de un peligro para la subsistencia del castillo, y así lo hace. Es decir, con base en el artículo tal del reglamento, queda reinstalado Agustín Melgar. Es decir, lo reinstalan, como mencionaba yo, tanto Nicolás Bravo como el general Monterde. Entonces, Fernando Montes de Oca, es increíble, dada su corta edad, ya todo lo que había estudiado de historia de México. Entonces él estaba muy convencido que lo que estaba ocurriendo era un nuevo ataque de hordas bárbaras provenientes del norte, como ha ocurrido muchas veces en el caso de la historia de México, que si no es debidamente nullificado ese ataque y no es debidamente aprovechado por la energía que las hordas bárbaras siempre traen consigo,
pueden terminar con México. Entonces fue otra de las razones que le dieron al sargento de por qué había que realizar un combate ritual, porque esta invasión tenía que ser amortiguada y canalizada adecuadamente, ¿no? Todo eso es obra de Fernando Montes de Oca. Entonces él muere al saltar del castillo, y al morir él ya nada más quedan vivos dos cadetes. Uno que es Agustín Melgar, que ya tiene varias heridas, pero Agustín Melgar era extraordinariamente fuerte. Él se había formado con los tarahumaras. Él, de hecho, toda su educación, él era de Chihuahua, la recibió de los tarahumaras, aprendiendo todos sus juegos, sus carreras y todas sus competencias. Entonces, aun cuando él ya estaba sangrando por muchas heridas, él seguía combatiendo. Y llega un momento en que no se atreven ya los norteamericanos a combatir con él a la bayoneta, porque les ganaba a todos, y entonces le empiezan a disparar desde lejos. Entonces él se refugia en el dormitorio del colegio militar, improvisa parapetos con colchones y sigue disparando contra ellos hasta que las heridas le hacen que pierda la conciencia. De hecho, él no muere el 13 de septiembre, sino muere hasta el día siguiente, es capturado, inconsciente. Incluso los doctores norteamericanos están tan conmovidos por el heroísmo con que se ha comportado, que tratan de salvarle la vida, y para eso le amputan un brazo y una pierna, pero él ya no resiste a la operación y muere desangrado, ¿no? Entonces, después de que cae inconsciente Agustín Melgar, el único cadete que queda defendiendo el castillo es Juan Escutia. Juan Escutia es indudablemente el más importante de los cadetes, porque es un personaje que desde niño manifestó un desarrollo espiritual extraordinario. Tenía facultades paranormales. Él siempre dijo que iba a ser sacerdote. ¿Cómo aprende eso Juan Escutia? ¿Quién es el que lo enseña? Porque es nada menos que el sacerdote que lo había bautizado. Era un sacerdote que también tenía facultades paranormales. Entonces, toda su vida fue su sacerdote confesor. Entonces, cuando Juan Escutia le manifiesta al sacerdote que él está viendo cosas raras y oyendo voces raras y demás, le dice: no te alarmes, esto es un don que te dio Dios, y que si tú lo sabes canalizar adecuadamente, va a ser para beneficio de tus semejantes. Tú sigues estudiando, llegas a sacerdote y utilizas siempre estos dones excepcionales que tienes en beneficio de los demás. Entonces, él se va a hacer un retiro a Guadalajara. Él era de Tepic. Se va a hacer un retiro a Guadalajara antes de ingresar al seminario, y en ese retiro él lee la vida de Juana de Arco. Entonces él se da cuenta que se puede llegar a ser santo, no solamente a través de la vía sacerdotal, sino también a través de la vía militar. Y él admiraba muchísimo a Morelos, porque Morelos, siendo sacerdote, fue un gran guerrero. De hecho, Morelos es el más grande militar que ha tenido México, ¿no? Entonces él trata de seguir las huellas de Morelos, y entonces él llega al colegio militar a inscribirse cuando ya Santana ha prohibido que se admita a cualquier nuevo cadete. Pero volvemos a lo mismo. Afortunadamente en este lugar estaba un general Monterde y un general Nicolás Bravo. Entonces ellos lo admiten no como cadete, sino porque estaba prohibido eso, sino lo admiten como jardinero. Pero él empieza a tomar las clases como cualquier cadete, se incorpora al grupo de los niños héroes, y de hecho él se convierte en el guía espiritual. Él es el líder de los niños héroes. Él, por ejemplo, promueve las caminatas rituales de Chapultepec lo que menciona como rutas sagradas. Como rutas sagradas, es decir, dentro de la Ciudad de México hay rutas sagradas. Esta que es la ruta solar masculina, que es la que realizan los aztecas, o la ruta por todos conocida, que es la femenina lunar, que es la que va de Tlatelolco a la villa. Entonces ellos se dedican a eso, a hacer esas caminatas rituales para incrementar su espiritualidad, dirigidos por Juan Escutia y por un maracame huichol que los auxilia también. Entonces él es el líder de los cadetes, y en la noche anterior a la batalla, Nicolás Bravo ordena que se le dé su uniforme. Él muere combatiendo aquí con el uniforme de cadete, aun cuando nunca aparecen los registros del colegio militar, porque en ese momento no estaban para estar levantando actas de admisión. Pero todos los cadetes cuando se constituye la asociación de exalumnos del colegio militar, en las reuniones que tenían, lo mencionan y le reconocen ese liderazgo que tuvo Juan Escutia. Entonces, como le decía, hay un momento en que el único cadete que está defendiendo el castillo es él, porque ya todos o han muerto o han quedado heridos, la mayor parte quedaron gravemente heridos, o han sido tomados prisioneros. Y lo mismo los escasos soldados que había aquí. Recordemos que cuando se inicia la batalla eran 400 soldados, o están muertos, o están heridos, o han sido tomados prisioneros. Entonces él está en el torreón, él está abajo de la bandera,
defendiendo, y es el único que queda. Entonces él, cuando se da cuenta de eso, se envuelve en la bandera y se arroja al espacio, y va a caer muerto justamente sobre la piedra que ha sido uno de los altares más antiguos de México. A cualquier persona que le interese que haga la visita al bosque de Chapultepec, que busque el antiguo monumento a los niños héroes, y enfrente está una piedra donde está una placa mencionando que ahí cayó Juan Escutia. Antes de hacer los programas hicimos un recorrido y nos comentaba que algunas personas piensan que no es así porque en aquella parte se le añadió una parte del castillo. Exacto. En la época de Maximiliano. Sí, mucha gente que viene al castillo dice, eso es puro cuento. Si el señor se hubiera aventado del torreón envuelto en la bandera, no hubiera caído al vacío, hubiera caído en el corredor que hay aquí. Pero se les olvida que ese corredor no existía en 1847. Es decir, el castillo es remodelado por Maximiliano. Cuando él viene a vivir aquí, hace toda una remodelación que es el castillo que actualmente conocemos. En aquella época, en 1847, el castillo daba directamente al vacío. No había este corredor que existe ahora para recorrerlo, dándole la semivuelta, digamos, ¿no? Entonces, por eso, cuando él se arroja, cae directamente al espacio, se golpea con todas las rocas y va a quedar muerto en el altar ese prehispánico, que es un altar muy especial porque recuerden ustedes que cuando los aztecas conquistan el Valle de México, sienten que el bosque es tan sagrado que no hay entre ellos ninguno que posea la espiritualidad suficiente para ser el guardián del bosque, y designan a Nezahualcóyotl, o sea, al rey de Texcoco. Chapultepec no estaba en la jurisdicción de Nezahualcóyotl, y sin embargo él es el que es el guardián, y entonces Nezahualcóyotl establece la costumbre de que donde él puede regir, nunca debe haber sacrificios humanos. Entonces en ese altar, que como les digo es un altar antiquísimo de 3000 años de edad, desde la época teotihuacana, nunca se practicaron sacrificios humanos, sino siempre rituales muy luminosos, ¿no? Entonces ahí es donde queda el cuerpo de Juan Escutia, y ahí termina la batalla de Chapultepec. Hay batallas que se pierden ganando, ¿no? Esta, pues, después de la heroica defensa que hacen los niños héroes, podemos considerarla una de ellas, y que le deja un mal sabor de boca, por supuesto, a los invasores norteamericanos. ¿Sí es así? Totalmente de acuerdo. Esta batalla aparentemente se pierde militarmente, pero tal como ellos esperaban, al hacer de esto no un simple combate militar, sino un combate ritual, va a producir un impacto en el inconsciente de la nación mexicana, el inconsciente del pueblo va a producir un impacto. ¿Por qué? Porque va a generar un sentido de unidad, de tal forma que cuando ocurre la invasión francesa, ya México es otro, ya tiene un sentido de identidad nacional muy fuerte, y se va a unir todo el país para rechazarlo. Entonces, el ejemplo que ellos van a dejar va a continuar. Este mismo ejemplo, incluso cuando en la Ciudad de México se enteran de lo ocurrido. Es decir, ¿qué pasa después de la toma de Chapultepec? Bueno, pues los norteamericanos entran a la Ciudad de México. Santana ha ordenado que se abandone la Ciudad de México y se ha llevado el ejército a Querétaro, pero buena parte del ejército, como hemos mencionado, estaba formado por voluntarios que eran habitantes de la Ciudad de México. Entonces, cuando se los llevan a Querétaro, en vez de defender la Ciudad de México, ellos se salen del ejército y se vienen a la Ciudad de México en forma aislada y anárquica. Pero cuando entra el ejército norteamericano a la Ciudad de México, es recibido por un pueblo en armas que los rechaza por todos lados. Es decir, hay combates por toda la ciudad. Y hay claro, por supuesto, porque luego tuvieron la osadía de ondear la bandera en el Palacio Nacional. Que por cierto, al primer soldado norteamericano que iza la bandera recibe un balazo, es decir, un mexicano le dispara y lo mata, termina de ondear la bandera y cae muerto abajo de ella, porque hay un rechazo de todo el pueblo a la invasión, y ellos no se pueden salir de sus cuarteles porque inmediatamente son asesinados. En las noches, por ejemplo, había cacería de cualquier norteamericano que se apartase del cuartel. Pero de todas maneras el gobierno de México desaparece. Santana huye, deja el gobierno acéfalo, y entonces se crea toma la presidencia el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Peña, y se inicia un diálogo de paz con los invasores. ¿Qué ocurre en ese momento? Bueno, como decía yo a ustedes, el ejército está aislado, ¿no? Las guerrillas siguen operando en todo el camino. Pero por otra parte, no hay un ejército mexicano en pie de lucha. Entonces, se llega a un acuerdo que, pues,
punto de vista fue benéfico, desde otro punto de vista fue terrible. Lo terrible fue que México pierde la mitad de su territorio. Eso ha ido cuando firman el tratado, de la Villa de Guadalupe Hidalgo. Es decir, se pierde la mitad del territorio, pero se conserva la otra mitad, porque la invasión tenía por objeto anexarse la totalidad del país. Sí. Entonces ven que no va a ser posible hacerlo, es decir, porque no, tienen un bocado demasiado grande que no se van a poder tragar, ¿no? Entonces, ni modo, se tienen que conformar con quedarse nada más con la mitad, y nosotros nos tenemos que conformar con haber perdido la mitad. Fue la mitad quizás más grande, pero fue también la mitad más deshabitada, ¿no? Es decir, y ahí va a ocurrir lo mismo. Muchos mexicanos emigran y muchos mexicanos se traen sus huesos de sus antepasados para enterrarlos en territorio mexicano, ¿no? ¿Qué podemos considerar que fue el legado que nos dejan los niños héroes a los niños de hoy y bueno, y que nos los dejan a todos los mexicanos? Bueno, mire, yo creo que este es el aspecto más importante de estas pláticas, ¿no? Ver cuál fue la herencia, el legado de este evento. Hemos dicho ya el primero, quizás el más importante. Creó un sentido de identidad nacional que no existía antes en México. Recuerden ustedes que todavía en esa época había varios estados de la República que estaban jugando con la idea de independizarse. Sí. Otros incluso había un grupo de gentes que se querían anexar a los Estados Unidos y que habían colaborado traicioneramente en esta guerra. Todo esto va a desaparecer, ¿no? El sentimiento de identidad nacional que se crea como resultado de esta batalla va a permanecer en México. Creo que ahora todos los mexicanos, salvo alguna gente que esté totalmente loca y sea traidora al máximo, pretendería anexarse a otro país, ¿no? Es decir, hay un patriotismo que se genera a partir de ese momento. Y otra cosa que yo considero que es fundamental fue la herencia que dejó en el ejército mexicano. Si ahorita nosotros fuéramos al colegio militar y entráramos a la sala de armas, encontraríamos ahí 2 cadetes haciendo guardia. Si vamos a las 2 de la mañana, igual. Y estos cadetes están haciendo guardia, aun cuando nadie los esté observando ni nadie los esté mirando. Delante de estos cadetes están nada más los nombres de los niños héroes. Esto les va dando un sentimiento muy especial. Los nombres de los niños héroes se pasan lista en el colegio militar permanentemente para ver dónde están, y se dice, fulano de tal murió por la patria. Entonces esto les ha dado a los militares mexicanos un patriotismo muy especial que se ha traducido en cosas concretas que quizás no hemos podido valorar suficientemente. Recordemos que en la década de los 60 y de los 70 del siglo pasado, o sea, hace muy pocos años, cuando estaba la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, los Estados Unidos consideraron que la solución más conveniente para sus intereses era que todos los países latinoamericanos se unificasen teniendo gobiernos militares. Y en países con una tradición democrática mucho mayor que la nuestra, como fue el caso de un Chile o de un Uruguay, se dieron golpes de Estado y tomaron el control los militares. En México no hubo golpe de Estado porque había un patriotismo bien arraigado. Porque aun cuando ellos lo intentaron, es decir, trataron de cooptar a militares mexicanos para que dieran un golpe de Estado, el rechazo que recibieron fue siempre unánime. Jamás hubo militares mexicanos que se prestaran a dar ese golpe de Estado. Los militares reconocen los niños héroes y los veneran, pero sin embargo hubo una serie de ataques infundados en contra de los niños héroes. Así es, qué bueno que lo mencione, porque fue algo que yo me atrevo a decir que fue algo diabólico, ¿eh? Es decir, allá al principio de los 90, algunos historiadores, incluso historiadores mexicanos, se prestaron a una campaña en contra de los niños héroes. Se llegó a afirmar, algunos llegaron a afirmar que no existían, pero eso era tan absurdo, porque ahí están los documentos de cada uno de ellos en los archivos de la Defensa Nacional. Pero sí se mencionaron 2 cosas. Una, ¿cómo es posible que se considere héroe a un cadete, que es el caso de Agustín Melgar, que hay una constancia de que fue expulsado del colegio militar por desertor? Se mencionaba eso, se mencionaba su acta de expulsión, pero no se mencionaba que quién la había dictado, que era Santana, y por qué motivos la había dictado, ¿verdad? Porque él había asesinado a su padre y porque no le había querido rendir honores. Entonces, otra cosa que se mencionó es, oigan, el cadete más importante, es el que se arrojó envuelto en la bandera, no existió porque no hay constancia de que haya sido cadete del colegio militar. Claro, no hay constancia porque no se levantó su acta de admisión porque ya se estaba en pleno bombardeo, en ese momento. Pues sí. Pero como ya he mencionado, desde 1851, cuando Miramón, que fue el único de los 7 que sobrevivió, dice un discurso, hace un relato de lo que fue la batalla y menciona desde luego, por supuesto, a Juan Escutia. Y lo más importante, cuando se crea la Asociación de Exalumnos del Colegio Militar, que la crean ellos, los compañeros de los cadetes, de los niños héroes,
empiezan a levantar actas de cada vez que tenía una reunión en las que se hablaba de ellos. Y yo he podido hacer todos estos comentarios sobre la vida de cada uno de ellos, es porque hay constancia de cada uno de ellos en estos archivos de la Asociación de Exalumnos del Colegio Militar. Entonces, lógicamente, al que más se menciona y el que todos reconocen que se admiraba más, pues era Juan Escutia. Entonces, lo mismo, al cumplirse los 150 años de la batalla, el gobierno de Nayarit realizó una recopilación de toda la información que existe sobre Juan Escutia, o sea, de sus familiares, de los amigos, de sus compañeros, la herencia que oralmente se guarda de él, y se hizo un libro mencionando y demostrando plenamente la existencia de Juan Escutia y su estancia aquí en el Colegio Militar. O sea que eso es una calumnia y un intento del que debemos estar siempre muy atentos los mexicanos, de no dejar que se nos prive de nuestra memoria histórica, porque esas son nuestras raíces, esas son las que nos dan fuerza, las que nos dan identidad, las que nos dan un sentido de patria. Si empezamos a ignorar a nuestros héroes, pues nos vamos a quedar sin bases, y entonces en una etapa tan difícil como es la que está viviendo el mundo de globalización, que está muy bien que existe esa globalización, pero siempre y cuando mantengamos nuestra identidad como pueblo y como nación. Pero si desconocemos a nuestros héroes, pues vamos a quedar totalmente a la deriva, ¿no? ¿Qué nos podría decir como una idea general de todo esto que hemos platicado, bueno, y que debemos rescatar? Que tomáramos en cuenta que tenemos un gran libro de historia abierto que no sabemos aprovechar, que es el Bosque de Chapultepec. Entonces, que vengamos al Bosque de Chapultepec, no nada más a pasar un día de campo y a ir a los juegos y al zoológico y todo eso, sino con los ojos muy atentos para observar toda la historia que está plasmada en este bosque. Que cuando entremos al Bosque de Chapultepec, preguntemos dónde está el sargento, que vayamos al audiorama, que era el lugar donde se reunían los poetas y los artistas prehispánicos a preparar toda esa arte maravilloso que se llamó de la flor y el canto, ¿no? Es decir, toda esa poesía, pintura, escultura, obras de teatro, poemas, todo eso se preparaba en ese lugar que se conoce como el audiorama, que era la sede de los integrantes del movimiento de la flor y el canto. Que conozcamos el antiguo monumento a los niños héroes, donde están no nada más sus nombres, sino los nombres de todos aquellos que quedaron heridos y prisioneros, donde está precisamente también el nombre de Miguel Miramón. Que observemos la piedra donde cayó Juan Escutia, y que luego subamos al castillo, pero a verlos con ojos que nos permitan entender toda la tradición, todo el legado que está plasmado en este lugar, para que cada una de sus piedras, cada uno de los objetos que existen en este castillo forme parte de nuestra memoria personal, que visitemos la sala donde están los retratos de los niños héroes, que visitemos cada una de las salas, entendiendo que esto forma parte de nuestra herencia personal e histórica, que no veamos esto como turistas, que vamos a un país y vemos una serie de cosas raras, muy bonitas, muy interesantes, muy artísticas, pero que no forman parte de nuestra vida. Cada uno de los objetos de este castillo está integrado a nuestra historia y forma parte de nuestra herencia personal, son nuestros. Que forman parte de nuestra historia y del espíritu de México. Así es. Desafortunadamente hemos llegado al final de este programa y también al final de este tema. Le agradecemos muchísimo que haya compartido sus conocimientos con nosotros, y también les agradecemos a ustedes que nos ven desde sus hogares, el que nos reciban y que nos sigan por Aprende TV. Nos vemos para nuestra próxima emisión.